Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un programa más de Vendemos Online. Hoy vuelvo a tener a nuestra gran amiga y colaboradora Karin Brook. Karin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por aquí? Muy bien, Salvador, muchas gracias por permitirme estar otra vez contigo en unas de estas sesiones tan simpáticas e interesantes. Ya sabes que para nosotros es todo un placer tenerte y vamos a intentar aprovecharte al máximo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las licitaciones internacionales, ¿no? Que desde luego es algo que tú eres bastante especialista, que has dedicado mucho tiempo y muchas horas de pensar, me imagino, y quebrarte la cabeza para alcanzar las fórmulas más idóneas, ¿no? Y quiero que me cuentes un poco qué sería esto de la licitación internacional. ¿Habría el concepto de licitación en general, si nos lo aclaras, porque seguro que alguno ha oído hablar de la licitación pública de un ayuntamiento o para algo concreto, pero igual se pierde un poco en lo abstracto. Mira, gracias por la pregunta. Antes de contestarte, te voy a comentar, porque es parte de la respuesta, cómo he empezado a especializarme en este sector Fantástico. tan específico Ujú. de la internacionalización. Hace ahora un considerable número de años que voy a callar. Acababa de ser contratada por una conocida empresa andaluza Ujú. y mi nuevo jefe me dijo: Karin, tienes carta blanca para diseñar la estrategia de internacionalización que vamos a llevar a cabo. Y entonces empecé a ver un montón de estudios de mercado, a intentar verdaderamente buscar toda una serie de informaciones que podían venir muy bien y a dibujar este plan estratégico de internacionalización. Fui a ver este nuevo jefe y me miró a los ojos y me dijo: ¿y tú me garantizas que el peruano o el marroquí me va a pagar? Y yo, imposible. Cogió el informe y lo tiró a la basura. Entonces pensé: o cambio de estrategia o aquí no tengo futuro. Y entonces recordé unos cursos que había ido teniendo en la especialización en Derecho Europeo, de una serie de proyectos que se realizaban fuera del territorio de la Unión Europea, pero con financiación, en este caso, de la Comisión Europea. Es decir, tú estabas realizando un proyecto en Marruecos o en Perú, para seguir con mi ejemplo, Ujú. pero tenías garantizado el cobro. Entonces yo, ¡oh!, ahí está la vía. Y efectivamente ya empezamos a hacer toda una serie de concursos, a ganar bastante en países del mundo donde nunca hubiéramos ido. Marruecos, por supuesto, que es un país bastante cercano, pero países muchísimo más exóticos, como puede, bueno, peligrosos no, pero complicados, como puede ser Togo en África subsahariana, Sí, como puede ser territorios fronterizos entre Irak y Turquía, una serie de zonas donde nunca irías si no tienes absolutamente la garantía del cobro a través de exacto. estas Ujú. licitaciones internacionales y multilaterales. Entonces, como bien dices, una licitación es un concurso público que puede ser del Ayuntamiento de Pinos Puente o de Dos Hermanas, o Ujú. del Ayuntamiento de Estambul, de Lomé o de Buenos Aires. Ujú. Es el mismo principio, pero la gran garantía que te da la licitación multilateral o la licitación internacional garantizada por fondos multilaterales es Ujú. que detrás tienes un organismo que te garantiza el cobro. Organismo que puede ser la Unión Europea, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, para hablar de los que suenan más en la prensa. Claro, eso elimina un poco esa incertidumbre, ¿no? Que muchos puedan tener en ese paso. E iremos profundizando más, desde luego, en el tema de la licitación, pero ¿te parece que la licitación es un buen punto de partida para alguien
que inicie su proceso de internacionalización, o hay que estar ya un poco afianzado en ese punto de salir al exterior para adentrarse en él? Qué buena pregunta. Yo diría que depende del tipo de producto y servicios. Ujú, Es decir, que puede haber algunos tipos de productos y servicios. Estoy pensando sobre todo en el tema de las TIC, de la digitalización de la economía, ujú, donde creo que los productos son suficientemente desarrollados con un alto nivel de tecnología o de tecnificación para ujú, que la empresa pueda salir directamente en el exterior, sobre todo si pertenece a una palabra que está muy de moda, a lo que se llaman las empresas born global, es ujú, decir, las empresas donde el empresario desde el principio va elaborando su modelo de negocio pensando no a vender a la tienda, en la tienda de la esquina, sino directamente haciendo desde la concepción unos productos que pueden tener cabida en diferentes países y en algunos casos incluso en el mundo entero. ujú, Entonces, desde ese punto de vista, sí podría haber perfectamente una empresa que se lance directamente al mercado exterior, sobre todo si su producto o su servicio es tan específico que el mercado español directamente fuese un mercado que no puede absorber ni darle el retorno a toda la inversión que ha puesto en su proyecto. ujú. Esto sería una categoría, pero hay otras categorías donde efectivamente el tema de acceder a estas licitaciones a nivel internacional proviene después de un proceso de maduración. ¿A Claro. través de qué? A través de la participación en las licitaciones nacionales. Y Ujú. entonces las licitaciones nacionales van a servir un poco de trampolín, no sé si me Sí, sí, permites sí, la imagen, perfectamente. Sí, sí, para ir después a este tipo de proyectos. Así claro. que esto es un poco las grandes categorías. Porque claro, aquí imagino que, ya insisto, luego profundizaremos más, pero habrá licitaciones obviamente de todo tipo, no solo dentro de la categoría de si es servicio, si es para temas de construcción, demás. Me refiero que hay multitud de líneas, pero claro, me imagino que habrá también licitaciones, sobre todo en determinados países donde igual sea imposible acceder sin un socio local o algo por restricciones propias de la licitación que lo pidan, que me imagino que luego en los que se llaman, entiendo que será un poco igual que, como te decía, el ayuntamiento, que una serie de pliegos y demás, con una serie de condiciones y normativas, aquí habrá pues en cada país, ¿no? En cada zona tendrán sus regulaciones propias que serán más proteccionistas que otros, ¿no? Allí es así efectivamente en todo lo que son las licitaciones internacionales. Es Ujú, decir, imaginemos, hoy no sé, me ha dado la vena turca, así que sigo con Turquía. Si, por ejemplo, esta licitación es una licitación que está lanzada por el Ayuntamiento de Estambul, está ujú, claro que se va a ceñir al derecho turco. Pero eso sería diferente si los fondos fueran europeos, porque en este claro. caso tú Mm, tendrías que seguir no el procedimiento del Ayuntamiento de Estambul, sino sino el de el la Unión Europea. procedimiento marcado exacto Mm, por la Comisión Europea, por la Unión Europea. ¿Cuál es la gran ventaja? Que licites para un beneficiario turco o un beneficiario boliviano o un beneficiario senegalés, el procedimiento va a ser el mismo. claro. Esto es la primera ventaja. Segunda ventaja, si los fondos son europeos, solo se pueden ir presentando uh, empresas Europea. europeas, es decir, que no vas a tener nunca la competencia de los chinos, ni de los americanos, ni de los japoneses, y un largo etcétera de todas las empresas que están fuera de la Unión Europea. Esto es el segundo punto. El tercer punto, una igualdad de oportunidad entre todos los candidatos que pocas veces se encuentran en las licitaciones más locales. Y esto Eso por no. descontado, desde luego, porque a veces
Yo he tenido oportunidad, sobre todo a nivel local y demás, sí que es cierto que hay veces que, por así decirlo, ¿eh? Que no me malinterprete nadie, prácticamente están dadas, porque es imposible Sí. acceder, ¿no? En el caso de estas licitaciones, no. No porque los responsables de licitaciones de la Unión Europea son santos ni nada de esto, no tiene nada que ver con eso, Ujú. sino más bien al contrario, en el sentido que las sanciones por privilegiar o por dar cierta ventaja a uno de los candidatos están tremenda. Inmediatamente te echan y además entras en una lista negra, nunca vas a encontrar un trabajo en la función pública europea. Es decir, que las consecuencias son tan drásticas y hay casos célebres Que no que en merece la pena, ¿no? realidad sí, sí, es una forma fabulosa de que todo el mundo vaya respetando las reglas de una forma totalmente imparcial para todos. Y sabes, y otro tema que estábamos hablando un poco antes de esta grabación, es que Ujú. muchas veces las empresas están pensando que este tipo de procedimientos, este tipo de concursos, están reservadas al IBEX 35, es Sí, decir, a sí, total. empresas de Sí, sí, gran sí. tamaño, Es etcétera. cierto, Y ¿no? no es el caso en absoluto. Hay concursos de todos los tamaños a nivel multilateral. A partir de 30.000 euros encuentras concursos en los cuales pueden participar toda una serie de pymes españolas y andaluzas de la forma que mejor les convenga. Es decir, que allí el tamaño no es una condición de ir o no ir. Ahora bien, no todo es color de rosa. Está claro Ujú. que hace falta ser capaces de seguir a la letra los procedimientos que son requeridos en cada uno de los concursos. Pero, por ejemplo, hay otro tema muy interesante, es que intentan que los pliegos estén completos. Es decir, que aunque no seas un especialista en este tipo de concurso, la Ujú. idea es que con la información que ellos te van proporcionando puedas contestar perfectamente a estas Digamos que licitaciones. está muy guiado, ¿no? Que está muy pautado todo el procedimiento de Totalmente. solicitud. Mm. Que muchas veces, por lo que me han comentado muchas empresas y demás, es algo que muchas veces adolecen algunas administraciones locales o alguna solicitud a nivel local, porque igual es demasiado subjetivo. Ya entraremos también, te preguntaré un poco por cuáles son esos criterios de evaluación genéricos, ¿no? Más habituales, ¿no? Pero que muchas Mm. veces dicen que en este tipo de solicitudes no lo terminan de ver claro y que a veces es complicado, ¿no? Entonces está muy bien el hecho de que esté pautado. Está verdaderamente pautado, pero hasta unos detalles muy definidos. Si vamos a los proyectos que son financiados a través de licitaciones por la Unión Europea, allí te van, es la escuela alemana, como digo siempre, porque los fondos vienen de Alemania. Entonces, en el 27% del presupuesto de la Unión Europea. Entonces, significa que un poco la forma de trabajar de los alemanes ha ido pasando a las instituciones europeas y hacen que esta cultura del detalle, de precisar todo, se ve reflejado en la forma en que esté redactada los pliegos. Pero además, si hay algo que no te queda claro, puedes hacer una pregunta siempre por escrito, pero vas Ujú. haciendo una pequeña pregunta y ellos te van contestando y de esta forma vas pudiendo aclarar las dudas que puedes tener. Para aquellas empresas que o bien no tengan un departamento, digamos, o no de exterior o no tengan alguien que domine los idiomas y demás. En cuanto al soporte, ¿se haría solo en inglés o hay varios canales idiomáticos? Hay varios canales. En realidad, en todo lo que son las licitaciones internacionales con financiación multilateral, hay Ujú. 4 idiomas de licitaciones. El español,
en todos los países suramericanos, tú puedes presentar Claro, ahí. perfectamente tu licitación en español, lo que es para nosotros una gran ventaja, el inglés, el francés y el portugués. Ahora bien, ¿en qué país cada idioma? Y ahí, la verdad, aunque suene un poco políticamente incorrecto, pero se licita normalmente en el idioma de los países de las antiguas colonias. Es decir, que si vas a Sí, Brasil vas a tener que licitar portugués. en Sí, portugués. Si vas a Marruecos, en francés. curiosamente, no en árabe, sino en francés. Ujú. Y si vas a las antiguas colonias británicas, como puede ser, por ejemplo, Sudáfrica, vas a tener también ahí que licitar en inglés, cosa que es una gran ventaja, Claro. porque no te vas a encontrar ningún otro idioma que estos 4 idiomas en estas licitaciones multilaterales. Ujú. Es cierto. Luego, cuando te hablaba de los criterios de evaluación habituales, habitualmente cualquiera que se haya enfrentado a este proceso, ya digo, más a nivel local, que no haya entrado a nivel internacional, pero que le suene, que esté familiarizado, siempre se dice que el tema del precio es algo que en muchas licitaciones tiene mucho peso, no sé aquí en este caso cómo suele ser habitual, si es, tiene un porcentaje tan alto de peso, de ponderación en el precio, el tema de la calidad y demás, las prestaciones que se ofrecen y las capacidades técnicas, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué puedes Exactamente. encontrarte en una licitación internacional? Generalmente, digo, porque en cada caso me imagino que será un mundo. Exacto, pero la regla general es 70% calidad, Ujú. 30% precio. En Fíjate. muchos casos. Hay casos en los cuales te van a pedir solamente a precio, pero esto van a ser solamente cuando se solicitan unos productos básicos y muy definidos y sabes, como por ejemplo, si para las operaciones, para el mantenimiento de la paz en el rancho de los diferentes soldados de los cascos azules. Ujú. Lo que quieren es un pate de tantos gramos, etcétera. Te van a Sí. decir el tipo de pate que quieren Y y el las precio. empresas que consiguen el pate en el tamaño deseado por Naciones Unidas, que van a proponerlo al precio más barato, evidentemente van a ganar el concurso. Pero si vamos a tipo de proyectos bastante diferentes, como puede ser todo el tema de las energías renovables, donde hay muchísimos proyectos, estoy pensando en las plantas solares fotovoltaicas, Ujú. etcétera, hay muchísimos proyectos en los cuales el peso de la calidad es del 70 o a veces superior al 70%. Así que esto es una garantía para nosotros. Y si vamos a proyectos ya no financiados a nivel mundial o a nivel de Naciones Unidas, sino a nivel europeo, allí además te obligan que sean productos europeos, con las dificultades que esto puede conllevar por tener Sí, el algunos transporte, ¿no? elementos que tenemos, sí, tantas costumbres de mirar a China en lugar de mirar Sí, 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 lo que es pasa verdad. dentro de nuestras Totalmente. fronteras. Sí, sí, porque al final tenemos una dependencia tremenda, ¿no? En bienes de consumo, sobre todo algunos muy específicos que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero claro, que a veces son sustanciales y si nos impiden que contemos con estos productos de fuera de Europa, como bien dices, al final nos hemos acostumbrado tanto, ¿no? Que llega a ser un problema. Ahí tenemos que cambiar el chip y además cambiar el chip tiene recompensa, Claro. porque sabes, hay algo que no te he comentado, es que a mí hay una cosa que me ha sorprendido. En España, el número de empresas que participan en los proyectos europeos en comparación con el número de empresas que participan en este tipo de licitaciones. Hay Ujú. muchísimo más que se lanzan hacia los proyectos europeos cuando hay una gran diferencia. Cuando tú vas haciendo una presentación para obtener fondos europeos para llevar a cabo un proyecto, Ujú. siempre hay el principio que se llama de cofinanciación, que Sí. significa que si entras y si te adjudican el proyecto, vas a recibir de Bruselas entre un 60 y un 85% del importe total que vale realizar este proyecto. Sí,
pero la otra lo tienes que parte del poner tú, importe, claro, exacto, o lo tienes que poner tú o tienes que tener otra fuente financiación. de financiación Mm, para esta parte que no aportan los fondos europeos. En cambio, cuando estás realizando una licitación, si tu precio de licitación es 50.000 euros, 100.000 euros o 2 millones, tú vas a recibir el 100% del precio que marca tu oferta económica. Y eso es una maravillosa diferencia que debería de hacer que vayamos todos hacia estos claro, sí, es un concursos para estímulo ver lo que tremendo. podemos, exacto, para ver lo que podemos obtener. Y la otra buena noticia igualmente es que la pandemia no ha afectado para nada todo lo que se refiere al lanzamiento de estos concursos. Al contrario, si me apuras, hay incluso más que hace un par de años. Claro, porque también entiendo que si la oferta privada ha descendido un poco, ha menguado por el tema de la pandemia, ¿no? Igual ahora se buscan más alternativas y en la parte del sector público que se supone que debería de estimular o compensar ese desequilibrio, ¿no? Pues igual surgen más oportunidades por esta vía, ¿no? Exactamente. Si ves, hay toda una serie de países que están hablando ahora de sus planes para contrarrestar la pandemia y Ujú, muchas veces, sobre todo en los países menos desarrollados, que son los países que reciben este tipo de financiación, ujú, en realidad, por ejemplo, van a hacer políticas de obras públicas de construcción de más casas sociales, de construcciones de más edificios, de nuevos edificios administrativos para estimular el tema de la construcción. ujú, Y allí también un tema importante en el cual no te he contestado, que es el tema del socio local. El ujú. socio local es efectivamente un punto muy positivo, no tanto porque te obligan a tener un socio local en los concursos que normalmente en este tipo de concursos no te dicen nada del socio local, Ujú, pero a ti te interesa. ¿Por qué? claro, Porque cada vez que hay una reunión ahí, tú puedes mandar tu socio local. claro, Porque está claro que también, para seguir con el ejemplo de la construcción, no te va a valer lo mismo un obrero bolivariano que un está obrero claro. español. Y Ujú, entonces, de esta forma, aunque sea de una forma muy egoísta, te va a venir muchísimo mejor utilizar, identificar y hacer un consorcio, como se dice técnicamente en este tipo sí. de proyecto, un consorcio con un socio local que ir tú solito con tu cuadrilla y con todos tus recursos humanos a Claro. realizar el proyecto que has ganado en el país X. O incluso mucho más barato que subcontratar a una empresa aquí en Europa y mandarla allí, porque al final, lo que dicen, ¿no? Alguien, un socio local allí, primero a nivel de conflictividad en algunos países que sean, digamos, más difíciles de gestionar, entiendo que van a poder capearlo mejor y demás. Y bueno, que ya que está recibiendo también de ese país un beneficio, ¿no? También un poco por solidaridad, ¿no? También sería bueno revertirlo, ¿no? En esa propia Totalmente, cultura, ¿no? totalmente. Mm. Y bueno, otra cuestión que suele hacerle pensar a la gente es si la gran parte de esa oferta está destinada a temas de construcción, obra pública, o hay, digamos, también un mercado interesante en cuanto a servicios y suministro de bienes. En el Hay, tema del... hay verdaderamente un abanico enorme de productos. En materia de suministro de bien, el organismo más activo y donde hay más posibilidades son las Naciones Unidas. Ujú, Las Naciones Unidas son, como sabes, una serie de agencias totalmente diferentes, ujú, pero pues, estábamos hablando del tema del mantenimiento de la paz, que ahí son básicamente todo lo que puede ser las necesidades de los miles
miles de soldados que están en diferentes puntos más o menos conflictivos del globo, hay todo el abastecimiento de los campos de refugiados. Tenemos que pensar que, por ejemplo, claro, los extintores que están en los campos de refugiados de medio mundo son extintores sevillanos. fíjate, es Así que que hay toda una serie, que hay una conocida empresa granadina que está homologando sus esponjas con el gel de baño integrado dentro con Naciones Unidas, porque cuando vieron lo bien que funcionaban en los hospitales andaluces, quisieron también poco a poco homologar el producto y permitir que se vaya añadiendo en la lista de productos de Naciones Unidas. Leche deshidratada, porque de forma absolutamente tremenda, fue una de las cosas que aprendí con este tipo de licitaciones. Cuando un niño ha pasado hambre, si le des leche normal que no esté sí, deshidratada, tiene problemas de estómago y para la poco a digestión. poco primero es la leche deshidratada y sobre todo desnatada que tiene que ser dada. No puede ser una leche entera, como, no sé, a mí mi reflejo primero estaba No, si no, un pero niño tiene hambre. creo que todos nos planteamos lo mismo al principio. Además, me imagino que por temas de conservación y logística, también el hecho de que esté deshidratada, ¿no? Es mucho Exacto. más fácil, ¿no? Pero sobre todo, más que deshidratada, era eso, leche desnatada. Sí, sí. Que eso, y entonces Claro, tiendas, piensa, uh, tendrán que engordar, ¿no? Como que desnatada, ¿no? sí, yo pensaba eso, yo Claro, como sí, sí, que todos, leche ¿no? Creo que todas desnatada, las... debe de ser un error, no, 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 es así. Y así hay a nivel de producto, hay una serie de productos alimentarios, también de productos en forma de barras energéticas con características muy específicas, precisamente para estas campañas en contra de la hambruna, todo lo que son los productos que pueden tener en estos campos que van de las camas, las tiendas, todo, las mantas, Ujú. una serie de cosas ahí. Hay catálogos de más de 500 páginas donde, por ejemplo, el UNICEF ha ido describiendo todos los productos que va yendo necesitando. Hay anuario estadístico, porque eso es muy importante. Antes de que se lance la empresa a concursar en este tipo de cosas, tenemos que ver si vale la pena de verdad, en el sentido que si es una compra que va a ocurrir una vez cada 5 años o una compra donde hay licitaciones regulares, todo el tema del agua, el tratamiento de agua, todo lo que te puedes imaginar que tenga que ver con el agua está licitado de esta forma. Después, el tema de material de escuelas, de todo tipo. ¿Ves? No es solamente el tema propiamente dicho de infraestructuras o de construcción que podríamos pensar en un primer análisis, sino también todos estos aspectos. Y también lo que hablábamos al principio de esta sesión, en el sentido que todo lo que son servicios digitales es algo también muy importante. Y formación online. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, se han lanzado a través de financiación del Banco Mundial y de muchos organismos Ujú. toda una serie de cursos online para que los niños que estén alejados de la escuela o que no se puedan desplazar puedan precisamente seguir sus clases online. Y claro, eso es el último eslabón de la cadena. Eso significa que antes han venido ingenieros españoles a poner toda la Claro, infraestructura eso. de fibra óptica, etcétera, hasta los rincones más remotos del planeta. Porque como sabes, España es el país número 1 o número 2 en materia de fibra óptica, y ahora hay Sí, toda sí. una serie de empresas de ingeniería de todo tipo que están realizando proyectos alrededor del mundo. No, y además en un mundo tan conectado como el que vivimos, pues ya es capital, ¿no? Este tipo de infraestructuras y soluciones. Mm. Entonces, por sintetizarlo un poco, una empresa que detecta que puede haber una oportunidad en este sentido y demás, bajo tu experiencia y más,
¿qué procedimiento debería seguir? Es decir, tendría que acudir a profesionales como tú, por hacerse una idea previa, pues tendría que ojear en algún sitio donde vienen esas ofertas. ¿Cómo debería proceder? Mira, hay una serie de organismos públicos que ofrecen herramientas gratuitas de detección de licitación, como puede ser el ISEX o Extenda, que son muy útiles. Ahora bien, me vas a permitir 30 segundos de publicidad. No, no, ¿En qué 30 no, sentido? los que tú Ay, quieras, porque gracias. al final es una solución y aquí estamos para ayudar a la gente que quiere seguir avanzando, ¿no? ¿Cuál puede ser el punto interesante de recurrir a una consultora exterior para este tipo de preparación? Ujú. Acelerar el retorno de la inversión. Es decir, que si lo haces con tus equipos internos, si ya han licitado en España, van a necesitar un cierto periodo de reconversión, más o menos feliz, según la Claro. pericia de cada uno y Ujú. según el número de horas que vas invirtiendo en actualizar tus conocimientos o por lo menos adaptarlos a estos nuevos procedimientos. Lo bueno de una consultora, en este caso especializada en este tipo de cosas, es que nosotros concretamente ofrecemos diferentes tipos de servicios. Ujú. Hay la empresa que ya tiene un departamento de licitación acostumbrado a licitar en España. Normalmente lo que te van a pedir es un curso in company adaptado exactamente a esta empresa y Ujú. normalmente un acompañamiento con una o dos licitaciones. Y después ya están lanzados y van licitando y ganando proyectos y no van a tener ningún tipo de problema. Y después hay empresas que son de tamaños más pequeños, pero que Ujú. tienen un nicho de mercado muy interesante, en el sentido que se trata de un nicho de mercado en el cual se va licitando con regularidad y Ujú. que te piden, no, mira, yo de momento no puedo integrar a más personas en mi equipo. ¿Cuánto sería para realizar esta licitación? Y ahí depende básicamente de un factor, de la complejidad del pliego. Es Claro. decir, si se trata de un pliego muy alemán donde te piden un montón de cosas, evidentemente costará un poco más caro que si se trata de un pliego con fondo del Banco Mundial en el cual, o del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde licitas en español y además donde hay muchos aspectos de la licitación en las cuales no tienes que seguir un formulario ni un modelo muy determinado de forma de hacerlo. Entonces es un poco la forma que tenemos de trabajar. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cuántas licitaciones hace falta hacer para ganar el primer contrato? Buena pregunta, Esto sí. es una pregunta a la cual no te puedo contestar por una razón, porque tenemos clientes que han ganado a la primera y después tenemos clientes que tuvieron verdaderamente que ir paso a paso, ver y por qué no hemos ganado esta vez y qué ha pasado, etcétera, y afinando el tiro, como se suele decir, pero al final los resultados son muy buenos y las empresas van sacando proyectos. Bueno, y además en cualquier caso entiendo que es un proceso de aprendizaje y que una vez que ya va rodado, ¿no? Esa empresa ya cada vez está más preparada para tener más posibilidades de ganar otra y otra, ¿no? Y al final Exacto. es un poco la idea, creo que en general, ¿no? Cuando uno monta un negocio puede cerrar la operación de su vida el primer mes, pero normalmente Sí, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? totalmente, Eh, totalmente. Claro, y en ese sentido hablábamos de instituciones públicas y demás, y también, bueno, que no sea por el aprecio que te tengo, pero que sé que eres una maravillosa profesional, pero Gracias. aparte, creo que cuando personas o empresas nos hemos enfrentado a las licitaciones sin tener, como tú dices, un departamento o alguien específico a esto, hay que decir, no por asustar a nadie, pero que es una tarea ardua de buscar mucha información y demás, y que tendríamos que desatender muchas de las tareas principales de nuestro negocio para ocuparnos a eso, ¿no? Entonces, yo sí que rompería una lanza en favor de consultorías como la tuya,
que al final hacen esa labor de facilitar, ¿no? ese proceso que a veces, ya digo, no es que sea incompatible, porque si ya tiene un volumen en la empresa suficientemente grande como para tener un departamento de licitación que se ocupa de ello, es maravilloso, pero sabemos perfectamente cómo funcionan las empresas de nuestro país. Su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas que ya les cuesta tener un departamento de marketing estructurado, ¿no? Uno de licitaciones que ya sería más específico todavía, pues muchas veces es más complicado de encontrar, ¿no? Totalmente. Así que, de hecho, una de las primeras cosas que voy haciendo si voy a una empresa que prefiere que sea un curso en company, una Ujú. reorganización, lo que voy adaptando es un poco todo lo que va a ser la metodología de preparación. Y Claro, si no, absorbemos nosotros todo lo que es la preparación y lo único que pedimos a las empresas, por supuesto, es una serie de documentos legales o una claro, presentación de la empresa para saber exactamente lo que va haciendo, una lista de proyectos anteriores o de cosas, de certificados de buena ejecución de clientes, este tipo de cosas para poder montar todo el dossier de la licitación. Y lo que hacemos es preparar todo el tema legal. Está claro que en la parte técnica yo no sé cómo se hace un puente y nunca lo claro, claro. sabré ni pretendo saberlo, pero por lo menos vamos diciendo, bueno, tenéis que preparar la parte técnica de cómo se hace este puente o cómo se va a hacer esta planta solar fotovoltaica o esta conducción de agua potable. Y los pasáis y nosotros le damos la forma que está Claro. obligatoria que tiene que tener para poder entrar en el concurso. Fíjate, Karin, que lo que comentas es muy gracioso, y llevándolo también a nuestro terreno del ámbito del comercio electrónico, me ocurre y nos ocurre muchas veces que, claro, cuando montas una tienda online y demás, el tema de las descripciones de algunos productos, realmente nosotros podríamos intentar hacerla, pero claro, ¿quién conoce el producto mejor que el que lo produce y sus características y Exactamente. demás? Entonces, esa información es importante, y desde aquí lo digo, y me imagino que en el ámbito técnico o cualquiera suscribirán lo mismo, ¿no? Pero debe de tenerlo perfectamente trabajado la empresa para que en cualquier caso, si lo tiene que derivar a alguien o ella misma tiene que hacerlo, lo tenga ya bien formalizado, bien estructurado, porque nadie va a definir tu producto tan bien como tú mismo, ¿no? Efectivamente, y cómo las empresas lo han definido a nivel interno para poder comunicar con sus compradores privados o con las Ujú. administraciones locales, en realidad van rescatando esta información y de esta Claro. forma no hay muchos problemas. Claro, además vosotros ofrecéis, entiendo, distintas traducciones a distintos idiomas, ¿no? Con lo cual, Los cuatro claro, idiomas estarían cubiertos en casi cualquier tipo de licitación, que hoy en día sí, también es muy importante. Por eso yo digo muchas veces que una empresa, para que sea grande, lo único que tiene que hacer es actuar como grande. Es decir, si te faltan recursos, hay miles de profesionales en el mercado que te pueden ayudar a totalmente. compensar, ¿no? Al final uno se tiene que dedicar a lo que se le da mejor, y que otro ya pueda ir potenciando lo demás. Entonces, un poco por ponerlo así en pie, digamos que tiene esa motivación, o consulta a vosotros, o cualquier solución que encuentre, y esa información que necesita a nivel técnico de descripción de producto y demás, ¿qué más cosas debería de tener preparado o por ir preparándose de cara si quiere Mira, meterse en hay el mundo de una la cosa licitación? que es muy importante y que proviene un poco del miedo de todos los organismos, sea cual sea, de que aparezca el típico piratilla. Es decir, el típico que ve una oportunidad y dice, oh, yo voy a licitar y que en realidad no está dentro del sector y no sabe nada del sector. Si vamos a un bien de equipo, no va a ser capaz de reparar la maquinaria si hay algún tipo de problema. Y eso Ujú. es un tema que los organismos multilaterales quieren absolutamente evitar.
¿Cómo lo van a evitar? A través de estas famosas cartas de buena ejecución. Es decir, que tienes que tener referencia de una serie de clientes que van diciendo, sí, sí, efectivamente este señor ha hecho tal, tal, tal y tal servicio impecablemente, tal fecha y por tal importe. Y estas cartas son cartas que van a ser añadidas con el expediente y que van a servir también de base a la hora por parte de los organismos multilaterales de seleccionar el candidato que les parezca más idóneo para la realización del proyecto. Fíjate, Karin, creo que has hecho una apreciación magnífica porque además que yo he trabajado con varias empresas del sector de la ingeniería y era algo que yo le hacía hincapié porque yo entiendo que no tenían su departamento de calidad y demás, que a lo mejor no es exactamente de calidad, pero bueno, creo que en cuanto a relación del cliente y demás sería interesante que estuviera incorporado. Pero yo le decía, muchas de vuestras obras que habéis finalizado, nada más finalizar, deberíais de pedir esa recomendación. ¿Por qué? Porque luego pasan 3 años, la instalación puede tener un problema que no tenga nada que ver con vosotros, porque puede pasar. Pero ¿qué pasa? Que a esa altura no me vayas a pedir una recomendación, porque ahora mismo tengo un problema. Es decir, los momentos de pedir las recomendaciones son justo cuando se hacen, hombre, siempre entendiendo que somos empresas profesionales, que vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero claro, luego dentro de 4 o 5 años, cuando nos haga falta, oye, que me piden referencia, voy a pedirla ahora 5 años después. Igual la empresa no está o ya no está tan contenta. Entonces, lo que has dicho es que lo suscribo totalmente, porque creo que sobre todo en España pasa, y por desgracia mucho en Andalucía, que somos un poco, no sé si la palabra es dejado, pero un poco despistados, ¿no? En ese sentido de, bueno, estas cosas ahora mismo no son importantes, ya esto es para ponerle la guinda al pastel, ¿no? Pero o sea, toda la información que tengamos, todos los datos que tengamos, cuanto mejor sean y más cantidad, mejor, porque siempre habrá datos que sobren, información que sobre, pero como falte algo, ya ahí sí hay un problema total, ¿no? No sé si opinas Totalmente. como yo. Totalmente. Y sabes, muchas veces cuando una empresa se lanza, ha pasado lo que has comentado, que no tiene ninguna referencia. Y lo primero que me dice, uff, ¿qué hice yo hace 3 años? Si Claro, no me esa es acuerdo lo otra. que he hecho ayer. Entonces, hay un pequeño truquillo para refrescar la memoria y ahí necesitamos la ayuda del contable. Es ir a ver el contable y decirle, mira, sácame todas las facturas de los últimos 3 años que tengan un importe de más de 50.000 euros. Y Claro. entonces, ay, claro, si me había olvidado, lo voy a llamar, etcétera. Y de esta forma se va a ir reconstruyendo un poco el pasado glorioso de la empresa, que Claro. nos va a servir de base para estos concursos. Y ahora lo que hablamos, que el responsable con el que tenías trato ya no está en la empresa y ya sabemos que la empresa lo prioritario es el cobro. Más allá del cobro, todas las tareas que tenga que hacer, Exacto. ahora mismo no, mañana o la semana que viene te lo miro, el otro, y al final hay unos plazos que hay que cumplir en las licitaciones y en cualquier cosa al final, ¿no? Y la verdad que lo has comentado y me parece fantástico porque tenemos que ser muy previsores y ya digo, muchas veces cuanto más datos tengamos y más referencias de cosas, aunque nos parezcan ahora mismo que no nos van a servir de nada, puede que haya un momento que no sea muy útil. Y además hoy en día cuánto vale contratar un servicio de cloud en la nube o cualquier cosa. Claro, Es que exacto, tenemos efectivamente. capacidad para almacenar lo que no hemos tenido nunca, ¿no? Ujú, totalmente. Pues Karim, un poco ya por quitar, como alegato ya final, ¿no? Por quitar un poco el miedo a aquellas empresas que no se vean en la liga de los grandes y que vean muchos quebraderos de cabeza, mucha incertidumbre con los gobiernos de determinados países y demás. ¿Cómo les animarías a que se atrevan a meterse o por lo menos contemplen la posibilidad de la licitación?
Yo creo que el argumento número uno y el más importante de todos es el tema de la garantía del pago. Yo Ujú. creo que hoy en día, y más en la situación de crisis en la cual nos encontramos, saber que aunque vamos a tener que entregar productos o servicios, desarrollar una obra en sitio tan exótico, sabiendo que sí o sí vamos a cobrar, yo creo que esto es algo absolutamente fabuloso. Y después yo diría de ir poco a poco, es decir, no empezar por un proyecto enorme, sino de ir yendo a proyectos quizás menos importantes a nivel económico para hacer este tema del rodaje necesario antes de lanzarse del todo. Pero hay muchas oportunidades, hay una garantía total de pago y además los servicios y productos españoles son muy bien valorados porque están percibidos a través del mundo como calidad europea y precios Ujú. españoles. Y yo Sí. creo que puede ser una de las claves para salir de esta crisis tan tremenda en la cual estamos en estos momentos. No te he preguntado por si hay algún país que suele ser, entienden, peligroso en el sentido de buen competidor, de poner un precio siempre mucho más bajo de la cuenta por temas, me imagino, de mano de obra o algo así. ¿Hay una constante o tampoco es habitual? No pienso igual si países del este, ¿no? De Bulgaria, estos sí suelen ser de hacer una oferta muy a la baja o no Pero tienen por qué. normalmente este tipo de país no pueden ofrecer la misma calidad que la que podemos ofrecer Claro, nosotros. Y claro. entonces por allí nos Para vamos poder salvando. competir. Así Claro, hay que que jugar con las bazas que cada país tiene, ¿no? Que cada sí. lugar tiene. Pues nada, Karim, no sé si te queda algo más que comentar, algún detalle, alguna referencia que quieras dejar. Si quieres, no, Agradecerte de nos corazón por esta oportunidad de haber estado conversando contigo y nuevamente animar a las pymes de España de apuntarse o por lo menos de ir analizando este tema porque de verdad funciona muy bien. y si quieres, recuérdanos tu página y la empresa para si alguien se anima, que lo puede hacer, como digo siempre, a través de mí o directamente contigo. Si quieres dejar la referencia. Sí, si queréis ver un poco más información sobre este tema, podéis verlo en la página web www.karinbruck, Karinbruck, mi nombre.com. Muchas gracias, Salvador. Está bien que lo deletres porque sabes que siempre alguno pues, puede tener una confusión con el Sí, apellido, ¿no? Pues nada, Karim, lo dicho, muchísimas gracias y esperamos seguir teniéndote por aquí dándonos tantas buenas noticias y sobre todo conocimiento, ¿no? Que creo que eso sí que es ilimitado, más allá de lo que podamos contratar en la nube, ¿no? ay, gracias, Salvador. Un abrazo. Un saludo. ¿Te gustaría vender en Internet? En vendemosonline.es tienes tu propio canal de ventas online. Desde tu propia web y tu propia tienda virtual, sin intermediarios, directamente a cliente final. Todas las herramientas de la web trabajando para generar ventas en tu negocio.